En la política venezolana, hay nombres que se gritan y nombres que se susurran. Cilia Flores pertenece a los segundos. Antes de ser la primera combatiente, antes de controlar los tribunales y de ver a sus familiares envueltos en escándalos globales, Cilia fue la abogada que no se rindió. Cuando un grupo de militares liderados por Hugo Chávez fracasó en su intento de golpe de Estado en 1992, la mayoría les dio la espalda. Cilia no. Ella vio en esos hombres el vehículo para su propia ambición. Fue ella quien lideró el equipo jurídico que luchó por el indulto de Chávez. En las celdas de la cárcel de Yare, no solo defendía a un prisionero, estaba tejiendo la red de lealtad que la convertiría, décadas después, en la mujer más temida y poderosa de Venezuela. Cilia no solo encontró una causa en la cárcel, encontró a su compañero de vida. Nicolás Maduro, un conductor de autobús convertido en dirigente sindical, quedó fascinado por la tenacidad de la abogada. Juntos formaron un binomio inseparable. Mientras ella manejaba los códigos legales y las estrategias en los tribunales, él manejaba las masas y la relación directa con Chávez. Eran los hijos de Yare. Mientras otros se acercaron al chavismo cuando ya estaba en el poder, ellos estuvieron en el fango, en la derrota. Ese origen común creó un vínculo de hierro. Cilia se convirtió en el cerebro táctico de Maduro. Ella le enseñó a moverse en las sombras del derecho y la burocracia, preparándolo para un destino que ninguno de los dos imaginaba en aquel entonces. En 2006, Cilia Flores alcanzó su primer gran hito de poder, la presidencia de la Asamblea Nacional. Fue en este periodo donde demostró su verdadero estilo de mando. No era una parlamentaria de debate, era una comisaria política. Bajo su presidencia, la Asamblea dejó de ser un lugar de discusión para convertirse en una oficina de sellado para los deseos de Hugo Chávez. Pero hubo algo más. Fue en este momento cuando empezaron a surgir las primeras grietas éticas. Se le acusó de nepotismo masivo, llenando las oficinas del Parlamento con decenas de familiares directos. Ante las críticas, su respuesta fue legendaria por su cinismo: aquí lo que hay es confianza. Para Cilia, el Estado no era una institución pública, era una extensión de su hogar. A medida que el gobierno de Chávez se radicalizaba, Cilia se volvía indispensable. Ella era la encargada de blindar legalmente las expropiaciones y los cambios constitucionales. Se ganó el respeto del comandante no por su carisma, sino por su capacidad para hacer que lo ilegal pareciera legal. Sin embargo, tras esa fachada de lealtad absoluta, Cilia Flores estaba construyendo su propio feudo. Sabía que la salud de Chávez era frágil mucho antes de que el país lo sospechara. Mientras el líder se consumía, ella preparaba a Nicolás para la sucesión, asegurándose de que, cuando el gran sol se apagara, la luz de los Flores Maduro fuera la única que quedara encendida en Miraflores. Cuando Hugo Chávez pronunció su última voluntad, el destino de Venezuela quedó en manos de Nicolás Maduro, pero el control del proceso quedó en manos de Cilia Flores. Ella no era una viuda política, era la estratega del sucesor. En esos meses de agonía y secreto en La Habana, Cilia se encargó de que no hubiera filtraciones y de que las facciones militares no se rebelaran ante la idea de un civil al mando. Para el mundo, ella era la pareja del vicepresidente. Para el círculo íntimo del chavismo, ella era la Procuradora General de la República, la mujer que tenía la última palabra sobre la validez jurídica de cada paso que daba el gobierno interino. Cilia no lloraba en público, ella redactaba los decretos que permitirían a Maduro asumir la presidencia sin pasar por el proceso que la Constitución dictaba originalmente. Una de sus primeras decisiones tras la victoria electoral de 2013 fue romper con el protocolo. Cilia Flores rechazó el título de primera dama, considerándolo un vestigio de la burguesía. Se autodenominó primera combatiente. Este cambio no era solo semántico, era una declaración de guerra. Ella no estaría en eventos de caridad o cortando cintas en hospitales, ella estaría en el centro de la toma de decisiones. Cilia transformó el rol de la esposa presidencial en un cargo de vigilancia política. Si Nicolás era la voz de la revolución, Cilia sería el oído que detectaba la traición y el brazo que ejecutaba la disciplina interna. Desde ese momento, nadie entraba al despacho de Maduro sin el visto bueno de la matriarca. Con Maduro en la presidencia, el nepotismo que Cilia practicó en la Asamblea Nacional se expandió a todo el Estado.
Sus hijos de un matrimonio anterior, Walter, Joshua y Joser, empezaron a manejar hilos invisibles en sectores estratégicos. Pero su mayor jugada fue en el sistema judicial. Cilia Flores pobló las cortes con sus aliados más cercanos. Magistrados, jueces y fiscales le debían su carrera a ella. Esto creó un anillo de protección legal alrededor de la familia presidencial que los hacía, en la práctica, inmunes a cualquier investigación. Mientras la crisis económica empezaba a asomar su rostro, el clan Flores se blindaba, convirtiendo al Estado venezolano en una empresa familiar donde la lealtad de sangre valía más que cualquier mérito profesional. El 10 de noviembre de 2015, el blindaje de Cilia Flores sufrió su primera grieta catastrófica. Dos de sus sobrinos, criados bajo su protección y sombra, fueron arrestados en Haití por agentes de la DEA. No era una persecución política en Caracas, era un caso de narcotráfico internacional en suelo extranjero. Efraín Campo Flores y Frankie Francisco Flores no eran simples familiares, eran el círculo íntimo de la primera combatiente. La acusación: conspirar para introducir 800 kilos de cocaína en los Estados Unidos utilizando el hangar presidencial en el aeropuerto de Maiquetía. Por primera vez en décadas, Cilia Flores perdió el control de la narrativa. El escándalo no solo manchó su apellido, puso al descubierto cómo el poder familiar había permeado las estructuras más oscuras del Estado. Mientras los medios internacionales ardían con la noticia, en Venezuela se impuso un silencio ensordecedor. Cilia no dio ruedas de prensa, no emitió comunicados, no lloró ante las cámaras. Su estrategia fue el vacío. Pero detrás de las puertas cerradas de Miraflores, la matriarca movió cielo y tierra. Fuentes internas revelan que el costo de la defensa legal de los sobrinos en Nueva York fue astronómico, financiado por redes que solo ella conocía. Cilia transformó el caso en una cuestión de soberanía nacional. Para ella, no eran narcotraficantes, eran secuestrados del imperio. En esa celda de Nueva York, no solo estaban sus sobrinos, estaba su propia reputación y la seguridad del clan. La madre protectora se convirtió en la estratega de una guerra legal que no podía ganar en tribunales, pero que lucharía con propaganda. Durante el juicio, salieron a la luz grabaciones que estremecieron los cimientos del poder en Caracas. Los sobrinos alardeaban de su poder absoluto gracias a su tía. Hablaban de cómo podían mover aviones sin que nadie los revisara. Para el fiscal de Manhattan, los narcosobrinos eran la prueba de que el Palacio Presidencial de Venezuela se había convertido en un centro de operaciones ilícitas. Cilia Flores vio cómo su nombre era mencionado repetidamente en una corte federal de Estados Unidos. La mujer que había construido un sistema judicial a su medida en Venezuela, se encontraba impotente ante el sistema estadounidense. Sus sobrinos fueron condenados a 18 años de prisión. Fue el golpe más duro de su vida, una herida que la volvió aún más hermética, más dura y mucho más peligrosa. Muchos pensaron que el escándalo de los sobrinos sería el fin de Cilia Flores. Se equivocaron. La derrota en Nueva York solo alimentó su instinto de supervivencia. A partir de ese momento, Cilia endureció su postura interna. Se convenció de que cualquier concesión a la oposición o a la justicia internacional era una sentencia de muerte para su familia. La matriarca entendió que la única forma de proteger al resto del clan era sostener a Maduro en el poder a cualquier precio. La justicia ya no era una meta, era un enemigo al que había que aniquilar. Con sus sobrinos tras las rejas, Cilia Flores juró que nadie más de su sangre volvería a caer, y para cumplir esa promesa, estaba dispuesta a incendiar el país entero si era necesario. Para Cilia Flores, la derrota legislativa de 2015 no fue un revés democrático, fue una amenaza existencial. Por primera vez en 15 años, el Palacio Federal Legislativo ya no era suyo. Con una mayoría opositora, sus secretos, sus contratos y la inmunidad de su familia estaban en peligro real de ser investigados. Esa misma noche, mientras otros en el chavismo hablaban de revisión y rectificación, Cilia comenzó a diseñar el contraataque. Ella sabía que el poder no reside en los votos, sino en quien interpreta las leyes. Antes de que la nueva asamblea pudiera instalarse, la matriarca activó su red de jueces en el Tribunal Supremo para convertir al nuevo parlamento en una cáscara vacía antes de que naciera.
En un movimiento relámpago conocido como el Asalto de los Magistrados Express, Cilia Flores aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia fuera un búnker inexpugnable. Nombró a militantes y aliados en sesiones de medianoche, antes de entregar la asamblea. Su estrategia fue simple pero letal, el desacato. A partir de enero de 2016, por orden de Cilia, el TSJ empezó a anular cada ley, cada investigación y cada palabra de la Asamblea Nacional opositora. La matriarca había logrado lo que parecía imposible, que un poder del Estado borrara al otro del mapa legal. Ella demostró que no necesitaba ser diputada para mandar, le bastaba con tener el teléfono directo de los magistrados que ella misma había sentado en el trono judicial. Cuando las calles de Venezuela se incendiaron en 2017 pidiendo elecciones, Cilia Flores ofreció una solución que era, en realidad, una trampa de cristal, la Asamblea Nacional Constituyente. Un órgano con poderes absolutos, por encima de todos los demás, diseñado para suplantar definitivamente a la Asamblea rebelde. Fue Cilia quien seleccionó a los candidatos. No buscaba estadistas, buscaba leales. Ella misma se postuló y ganó un puesto, regresando al hemiciclo no como una legisladora común, sino como la vigilante jefa. Desde su silla en la Constituyente, Cilia Flores supervisó la redacción de leyes que permitieron al gobierno saltarse cualquier control presupuestario o judicial. El muro estaba terminado, el clan Flores Maduro era ahora legalmente intocable dentro de las fronteras de Venezuela. Al cerrar el año 2017, Cilia Flores había completado su obra maestra de ingeniería política. Había neutralizado a la oposición, blindado al Tribunal Supremo y creado un suprapoder a su imagen y semejanza. Pero mientras ella celebraba su victoria interna, los fantasmas del exterior seguían acechando. Las sanciones internacionales empezaban a cerrar el círculo sobre su patrimonio y el de sus hijos. La matriarca comprendió que para mantener el trono, ya no bastaba con controlar las leyes venezolanas, ahora tendría que aprender a navegar en las aguas peligrosas del dinero negro, el oro y las alianzas con potencias que no hacían preguntas. El juego de Cilia Flores se volvía global y las apuestas eran su propia libertad. Mientras Venezuela entraba en el ciclo de hiperinflación más voraz de la era moderna, el círculo íntimo de Cilia Flores vivía en una burbuja de opulencia inalcanzable. Para la primera combatiente, la austeridad revolucionaria era un discurso para las masas, pero la seguridad del clan requería de un músculo financiero sólido. A medida que las sanciones de Estados Unidos empezaron a bloquear las cuentas oficiales, Cilia comprendió que la supervivencia de su estirpe dependía de la creación de una arquitectura financiera paralela. No se trataba solo de dinero, se trataba de poder acumulado para comprar lealtades y asegurar un futuro fuera del alcance de la justicia internacional. El tesoro de la matriarca se convirtió en el secreto mejor guardado de Miraflores. En 2018, una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos puso nombre a la maquinaria, Operación Money Flight. Según los expedientes, figuras cercanas al entorno de Cilia Flores habrían participado en un esquema masivo para lavar $1.200 millones extraídos de PDVSA. El esquema era de una sencillez criminal, aprovechar el diferencial cambiario que Cilia y Maduro controlaban desde el despacho presidencial. Compraban dólares a precio subsidiado del Estado y los vendían en el mercado negro, multiplicando la inversión por 100 en cuestión de horas. Los beneficiarios no eran desconocidos, eran los llamados chamos, los hijos de Cilia, quienes según las investigaciones estadounidenses, eran los receptores finales de una red de sobornos y empresas fachada que se extendía por todo el mundo. Cuando el petróleo dejó de ser suficiente, el clan puso sus ojos en el sur. Cilia Flores supervisó la creación de estructuras que permitían la exportación de oro de sangre sin pasar por los controles del Banco Central. Este oro se convirtió en la moneda de cambio para mantener el estilo de vida de la élite y financiar los sistemas de seguridad que protegían a su familia. Cada lingote que salía hacia Turquía o los Emiratos Árabes era una garantía de permanencia. Para Cilia, la riqueza no era vanidad, era el seguro de vida de sus hijos. Mientras el venezolano promedio perdía kilos por la falta de comida, el entorno de la matriarca blindaba mansiones en urbanizaciones privadas y adquiría propiedades en el extranjero a través de testaferros que hoy son perseguidos por la Interpol. En septiembre de 2018, los Estados Unidos lanzaron el ataque definitivo al corazón del clan,
Sancionaron directamente a Cilia Flores. La acusaron de ser la pieza clave que permitía a Maduro mantener su control mediante la red de corrupción que ella misma administraba. Pero Cilia no se inmutó. En la intimidad del palacio, sabía que las sanciones solo la hacían más necesaria para el sistema. Al no tener salida, al no tener cuentas legales que usar, se atrincheró aún más. Su destino y el de Nicolás ahora estaban soldados por el acero de la persecución internacional. La matriarca ya no solo luchaba por el poder, luchaba para evitar una celda en el mismo país que condenó a sus sobrinos. La riqueza acumulada era ahora su única arma de negociación en un mundo que se le hacía cada vez más pequeño. Para 2019, la vida de Cilia Flores se redujo a unos pocos kilómetros cuadrados de seguridad extrema. El mundo exterior era un territorio hostil lleno de espías, traidores y la amenaza constante de un dron cargado de explosivos. El Palacio de Miraflores y la residencia de la Casona dejaron de ser hogares para convertirse en búnkeres emocionales. En este aislamiento, el carácter de la matriarca terminó de forjarse. Se dice que Cilia supervisa personalmente los menús, las rutas de transporte y hasta el personal de limpieza. No confía en nadie que no haya pasado por su propio filtro de lealtad de sangre. Pero en la soledad del mando, Cilia buscó protección más allá de los fusiles, se refugió en el misticismo y en un círculo de consejeros espirituales que alimentaban su convicción de ser los elegidos para resistir. Muchos se preguntan cómo una mujer con una formación jurídica tan rígida terminó abrazando el misticismo. La influencia del gurú indio Sai Baba en la pareja presidencial no es un secreto, pero bajo la dirección de Cilia, se convirtió en una guía de Estado. Para ella, su supervivencia no es solo política, es una misión espiritual contra las fuerzas del mal externas. Informantes del palacio describen sesiones de meditación y rituales destinados a limpiar las energías del palacio tras las visitas de diplomáticos extranjeros o enemigos políticos. Cilia cree firmemente en la predestinación. Esta fe ciega le permite dormir tranquila mientras el país se desmorona. En su mente, el sufrimiento del pueblo es una prueba necesaria y ellos son los pastores protegidos por una fuerza superior. La matriarca no solo maneja leyes, ahora maneja el destino kármico de una nación. La paranoia de Cilia alcanzó niveles patológicos tras el intento de magnicidio con drones en 2018. Desde aquel día, la primera combatiente prohibió que Nicolás Maduro aceptara comida o bebida fuera de su control directo. En cada viaje, en cada tarima, el equipo de seguridad de Cilia lleva su propia agua y alimentos preparados por cocineros de absoluta confianza. Este miedo no es solo físico, es político. Cilia sospecha de todos, de los generales, de los ministros y hasta de los aliados más cercanos. Ha instalado un sistema de micrófonos y cámaras incluso en las zonas de descanso del personal de seguridad. En el búnker de Cilia, el silencio es la única garantía de seguridad. Ella ha construido una cárcel de cristal para proteger a su familia, pero en el proceso, se ha convertido en la prisionera jefa de su propio sistema de vigilancia. Al final del día, cuando los asesores se retiran y los militares vuelven a sus puestos, Cilia Flores es la última línea de defensa de Nicolás Maduro. Ella es quien le susurra quién es leal y quien está tramando una salida. La matriarca sabe que si Maduro cae, ella y todo su clan caerán con él en un abismo del que no hay retorno. En la oscuridad del búnker, Cilia Flores no planea el futuro de Venezuela, planea la supervivencia del próximo amanecer. Su poder ya no se trata de ideología ni de justicia, se trata de aguantar un día más, de evitar el veneno, de detectar la traición antes de que ocurra. La mujer que una vez fue una abogada insurgente es ahora la guardiana de una fortaleza que empieza a sentirse como una tumba. Para Cilia Flores, Alex Saab no era solo un diplomático o un empresario, era el arquitecto de las rutas de escape del clan. Él era quien movía el oro, quien traía la comida para los CLAP y quien gestionaba las cuentas en paraísos fiscales que protegían el patrimonio de los chamos. Su captura en Cabo Verde en junio de 2020 no fue un arresto político más, fue un ataque directo a la bóveda de secretos de la matriarca. Por primera vez, el hombre que sabía exactamente cuánto dinero había salido de las arcas públicas hacia los bolsillos de la familia Flores estaba bajo custodia de un tercer país, con la sombra de la extradición a Estados Unidos acechándolo. El pánico se apoderó de Miraflores.
Cilia sabía que si Saab hablaba, el castillo de naipes que ella había construido durante 2 décadas se derrumbaría en una corte de Miami. La respuesta de Cilia fue agresiva y desproporcionada. Convirtió a un operador financiero en un héroe nacional. Bajo sus instrucciones, todo el aparato de propaganda del Estado se volcó a defender a Saab. ¿Por qué tanto esfuerzo por un hombre que ni siquiera era venezolano de nacimiento? La respuesta estaba en los archivos que Saab guardaba. Cilia supervisó cada detalle de la estrategia de defensa. No se trataba de justicia, se trataba de lealtad comprada. La matriarca entendía que si Saab se sentía abandonado, se convertiría en el testigo estrella de la DEA. Se enviaron millones de dólares a abogados en África y Europa, y se presionó diplomáticamente a Cabo Verde como si la vida de Maduro dependiera de ello. En realidad, era la libertad del clan lo que estaba en juego. A pesar de los millones gastados y las amenazas diplomáticas, Saab fue extraditado. Fue el momento de mayor vulnerabilidad para Cilia Flores. Durante meses, la primera combatiente vivió bajo la paranoia de que documentos estaría entregando el empresario a los fiscales estadounidenses. Cada noticia que llegaba desde Florida era analizada por ella como una sentencia de muerte. Pero Cilia es una mujer de transacciones. Si no pudo evitar la extradición, buscaría el canje. Utilizó a ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela como piezas de ajedrez. No le importaba la diplomacia, le importaba el silencio. Fue una negociación oscura, de pasillo, donde la libertad de uno se vendió por el retorno del hombre que custodiaba los tesoros de la familia. En diciembre de 2023, tras un polémico canje de prisioneros con la administración Biden, Alex Saab regresó a Caracas. Para el mundo fue un escándalo, para Cilia Flores fue la victoria definitiva. Había recuperado al hombre de las llaves. Los secretos estaban de nuevo en casa. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las investigaciones internacionales habían trazado el mapa de la fortuna de los hijos de Cilia con una precisión quirúrgica. Saab volvió, pero la impunidad total que Cilia una vez disfrutó se había evaporado. Ahora, la matriarca sabía que su nombre y el de sus hijos estarían para siempre en los radares de la justicia global. El círculo se cerraba, y aunque Saab estaba de vuelta, el miedo a lo que ya se sabía nunca abandonaría el búnker de Miraflores. Cilia Flores sabe que el poder que no se hereda, se pierde. Mientras Nicolás Maduro se desgasta en la primera línea de fuego, la matriarca ha comenzado a mover las piezas para la sucesión. Su objetivo no es solo mantener la revolución, sino asegurar que el apellido Flores Maduro se convierta en la primera dinastía del siglo XXI en Venezuela. Para Cilia, la política es un asunto de familia. Ha preparado a su hijo, Nicolásito, y a sus sobrinos más leales, para ocupar puestos donde no solo se manejan leyes, sino los recursos estratégicos del país. Ella es la arquitecta de un sistema donde el mérito ha sido sustituido por el ADN. En el búnker de Miraflores, la palabra democracia es un concepto lejano, la palabra herencia es la única que importa. Nicolás Maduro Guerra es la joya de la corona de Cilia. Bajo la tutela de su madre, el joven Nicolásito pasó de ser una figura anecdótica a un actor clave en la estructura de poder. Cilia lo ha colocado estratégicamente en la Comisión de Economía de la Asamblea y en el cuerpo de inspectores de la Presidencia. Ella sabe que su hijo es el puente con las nuevas generaciones del chavismo y, sobre todo, con los nuevos socios comerciales en China y Rusia. Cilia no solo le ha dado un cargo, le ha dado su metodología, el silencio, la vigilancia y la lealtad absoluta al clan. En los pasillos del poder se dice que, si quieres llegar a Maduro, primero debes convencer a Cilia, pero si quieres hacer negocios con el futuro, debes hablar con su hijo. Pero la construcción de una monarquía tiene un precio, la envidia de los otros varones de la revolución. Figuras como Diosdado Cabello ven con desconfianza cómo Cilia Flores desplaza a la vieja guardia para imponer a su descendencia. El chavismo ya no es una estructura monolítica, es una federación de clanes en tregua permanente. Cilia ha tenido que usar toda su astucia legal y política para mantener a raya a estos sectores. Ha utilizado el Tribunal Supremo para debilitar a cualquiera que intente hacer sombra a su familia. Para la matriarca, cualquiera que no sea de su sangre es un traidor potencial.
Esta desconfianza ha convertido a Miraflores en un nido de intrigas donde Cilia Flores actúa como el juez y la parte, asegurándose de que nadie tenga suficiente poder para desafiar el futuro de sus hijos. Al final, el mayor temor de Cilia es el olvido y la justicia. Ella sabe que, fuera de los muros de Miraflores, el nombre de su familia está asociado a la tragedia de una nación. Por eso, su obsesión con la sucesión no es solo ambición, es una estrategia de supervivencia. La matriarca sueña con una Venezuela donde el apellido Flores sea sinónimo de orden eterno. Pero mientras intenta cimentar su dinastía, el mundo real sigue golpeando las puertas de su fortaleza. Las sanciones, las investigaciones y el descontento popular son grietas que ella intenta sellar con la sangre de su sangre. Cilia Flores está jugando la partida más larga de su vida, la apuesta por un legado que el resto del mundo está decidido a borrar. En el mundo de Cilia Flores, la lealtad no se supone, se verifica. Con el paso de los años, la primera combatiente comprendió que los servicios de inteligencia oficiales, como el Sevinolatxim, podían tener sus propias agendas. Por eso, bajo su mando directo, se creó una red de inteligencia paralela, los ojos de la matriarca. No son agentes con uniforme. Son secretarias, chóferes, meseros y asistentes personales colocados estratégicamente en las casas y oficinas de los hombres más poderosos del chavismo. Cilia no busca secretos de Estado, busca debilidades humanas. Un comentario indiscreto sobre Maduro, una cuenta bancaria no declarada o una amante secreta son, para ella, herramientas de control. En Venezuela, nadie sabe si su persona de confianza reporta directamente al despacho de la primera combatiente. Cilia Flores ha sido la mano invisible detrás de las purgas más dramáticas del régimen. Cuando figuras como Rafael Ramírez o Tarek El Aizami cayeron en desgracia, no fue solo por corrupción, fue porque los informes de Cilia indicaban que su poder personal estaba empezando a rivalizar con el de la familia presidencial. Ella maneja el concepto de la corrupción controlada, se permite mientras seas leal, pero se usa como excusa para encarcelarte si te vuelves peligroso. Cilia ha transformado el sistema de justicia en una guillotina política que ella acciona desde las sombras. Para la matriarca, el miedo es el pegamento que mantiene unido al chavismo. Un funcionario con un expediente sucio en el escritorio de Cilia es un funcionario que nunca se atreverá a traicionar a Nicolás. La relación de Cilia con los militares es compleja. Ella sabe que ellos tienen las armas, pero ella tiene la ley y la información. A través de su red, ha logrado infiltrar los mandos medios de la Fuerza Armada. Sabe que Coronel está descontento y que General está haciendo negocios por su cuenta. En lugar de confrontarlos, Cilia los envuelve. Ella facilita los marcos legales para que los militares gestionen empresas de alimentos o minería, convirtiéndolos en socios del clan. Pero el precio de esa riqueza es la vigilancia total. Cada ascenso militar en Venezuela pasa por un filtro donde el criterio principal no es la capacidad estratégica, sino el reporte de lealtad que Cilia tiene en sus manos. Los fusiles están subordinados a la información que la matriarca acumula en sus cajas fuertes. Vigilar a todos significa no poder confiar en nadie. Cilia Flores ha construido un sistema donde el espionaje es la base del poder, pero ese mismo sistema la ha condenado al aislamiento. Vive en un mundo donde cada sonrisa puede ser un disfraz y cada halago una trampa. La matriarca sabe que el día que baje la guardia, las mismas sombras que ella ha alimentado se volverán en su contra. Por eso, las pantallas en su búnker nunca se apagan. Cilia Flores es la prisionera de su propia red, obligada a observar eternamente un país que ya no reconoce, buscando una lealtad que sabe que solo existe mientras el miedo siga vivo. Cuando las puertas de Occidente se cerraron para el clan Flores Maduro, Cilia no se quedó de brazos cruzados. Ella comprendió que, para sobrevivir al asedio de Washington, necesitaba aliados que compartieran su desprecio por las reglas del juego internacional. Así nació la diplomacia de las sombras. Cilia Flores se convirtió en la enviada especial para los negocios que no pueden dejar rastro en los libros oficiales. Desde Estambul hasta Teherán, la primera combatiente ha tejido una red de protección con regímenes que, al igual que el suyo, ven en las sanciones una oportunidad para el comercio subterráneo. Ella no viaja para discutir tratados de paz, viaja para asegurar que el flujo de oro, combustible y tecnología de vigilancia nunca se detenga.
La relación con Irán es, quizás, la obra maestra de la diplomacia paralela de Siria. Mientras los cancilleres oficiales firman acuerdos culturales, la matriarca gestiona el intercambio real, petróleo venezolano por drones y asistencia en ciberseguridad. Fuentes de inteligencia sugieren que Siria ha sido la encargada de supervisar la llegada de técnicos iraníes que han ayudado a modernizar el aparato de vigilancia digital del régimen. Para ella, Irán no es un aliado ideológico, es un proveedor de supervivencia. En sus reuniones en Teherán, Siria no actúa como una esposa acompañante, actúa como una directora ejecutiva de una corporación bajo asedio, comprando el tiempo y las herramientas necesarias para que su familia no pierda el control de las calles. Turquía se convirtió en el lavadero favorito del clan, y Siria fue la arquitecta de esa confianza. A través de empresas fachada en Estambul, el oro del arco minero venezolano se transformaba en comida de mala calidad para los programas sociales y en efectivo para las cuentas privadas. Siria estableció una relación directa con el entorno del poder turco. Ella entendió que Turquía ofrecía algo que Rusia o China no podían dar, una puerta de entrada al sistema financiero europeo a través de intermediarios opacos. En cada viaje a Estambul, Siria aseguraba que los intereses de sus hijos estuvieran protegidos bajo la alfombra de la diplomacia formal. Para la matriarca, el mapa del mundo se divide entre los que la sancionan y los que la ayudan a esconder el botín. Al finalizar su gira por el eje del autoritarismo, Cilia Flores reafirma su posición como la verdadera canciller del régimen. Ella ha demostrado que, mientras tenga oro y petróleo, siempre habrá un puerto dispuesto a apagar las cámaras para recibirla. La matriarca ha convertido el aislamiento de Venezuela en un negocio global. Sabe que el mundo está cambiando y que las nuevas alianzas no se firman con tinta, sino con favores que no se pueden confesar. Cilia Flores es la embajadora de un mundo en sombras, asegurándose de que, sin importar cuán sola parezca estar Venezuela en los mapas de la ONU, el búnker de Miraflores siempre tenga los recursos para resistir un invierno más. En el ecosistema de Miraflores, el espacio para el poder absoluto es reducido. Durante años, Cilia Flores fue la única voz que susurraba al oído de Nicolás Maduro. Pero el ascenso meteórico de Delcy Rodríguez cambió las reglas del juego. Si Cilia representa el poder de la sangre y el control judicial, Delcy representa la gestión económica y el pragmatismo internacional. La tensión entre ambas ha dejado de ser un rumor de pasillo para convertirse en una guerra de trincheras. Cilia ve en Delcy a una tecnócrata ambiciosa que podría sacrificar al clan en una negociación con Occidente. Delcy ve en Cilia un lastre de corrupción y nepotismo que impide la normalización del régimen. Es la lucha entre la matriarca que protege el pasado y la dama de hierro que diseña el futuro. El principal campo de batalla ha sido la economía. Cilia Flores controla las redes de importación y los beneficios de los militares, un sistema basado en la lealtad y los favores. Delcy, por su parte, ha intentado implementar una apertura económica controlada para atraer capitales extranjeros y aliviar las sanciones. Cada vez que Delcy intenta profesionalizar una institución, se topa con un muro, los familiares y aliados de Cilia. La matriarca ha bloqueado reformas clave porque amenazaban los negocios directos de los chamos. Para Cilia, cualquier cambio que no pase por su filtro es una traición. En esta guerra de vetos, la gestión pública se ha paralizado, convertida en un tablero donde cada movimiento de Delcy es respondido con una auditoría o una amenaza judicial orquestada por la primera combatiente. La desconfianza ha llegado al nivel del espionaje directo. Cilia utiliza su red de ojos para vigilar cada reunión de Delcy, buscando pruebas de una supuesta entrega del país a los intereses de Washington. Por su parte, Delcy ha fortalecido sus lazos con la inteligencia militar para monitorear los movimientos financieros de los hijos de Cilia. En Miraflores se vive un clima de guerra fría. Los funcionarios deben elegir bando, o estás con la familia o estás con la gestión. Cilia ha logrado aislar a Delcy en ciertos círculos sociales del chavismo, tachándola de neoliberal y ajena al sentimiento popular. Carol Dawsey tiene un arma que Cilia no posee, el reconocimiento de los aliados internacionales como la única interlocutora válida para los negocios serios. Frente a las cámaras, la unidad es total. Pero detrás del escenario, Cilia Flores está preparando su jugada final. Sabe que 2026 es un año decisivo.
Si Delqui logra un acuerdo con Estados Unidos que incluya la salida de las figuras más cuestionadas, el clan Flores sería el primero en ser sacrificado. La matriarca no va a permitir que su historia termine en una extradición mientras otros se quedan con el poder. Para Cilia, la guerra con Delqui no es solo política, es una lucha por la libertad de su sangre. En el Palacio de las Sombras, la reina madre está lista para mover su última pieza, y no será una jugada de ajedrez, sino un golpe de autoridad que recuerde a todos quién fue la que estuvo en la cárcel de Yare cuando todo comenzó. Todo imperio tiene su invierno, y para Cilia Flores, la nieve comenzó a caer a principios de 2026. Tras décadas de maniobras judiciales, de proteger a sus hijos y de vigilar a sus aliados, la matriarca se encontró frente al espejo de la realidad. Las alianzas internacionales que tejió empezaron a ceder y el búnker de Miraflores, antes inexpugnable, empezó a sentirse pequeño. Cilia no es una mujer de rendiciones heroicas ni de discursos para la historia. Ella es una mujer de pactos. En el ocaso de su poder, la pregunta ya no era cómo salvar la revolución, sino cómo salvar al clan. Mientras las luces del palacio parpadeaban ante una nueva ola de inestabilidad, la primera combatiente preparaba el último refugio para los suyos, sabiendo que el tiempo de la impunidad total se estaba agotando. Las crónicas secretas del fin de la era Maduro cuentan que fue Cilia, y no Nicolás, quien negoció los términos de la salida. Ella, la abogada que comenzó defendiendo a un rebelde en una celda, terminó defendiendo la libertad de su familia en una oficina internacional. No buscaba un lugar en los libros de historia, buscaba un lugar en el mundo donde los activos de sus hijos estuvieran a salvo y donde los tribunales no tuvieran jurisdicción. En el último acto de su vida política, Cilia Flores sacrificó el idealismo que alguna vez pudo tener por la seguridad pragmática. Entregó las llaves del sistema que ella misma ayudó a blindar a cambio de un exilio dorado. La matriarca, fiel a su instinto de protección de sangre, comprendió que era mejor ser una exiliada con fortuna que una mártir en una cárcel federal. El legado de Cilia Flores será recordado como el periodo en que la justicia en Venezuela se convirtió en una herramienta de casta. Ella transformó el Estado en un escudo familiar, demostrando que en el siglo XXI, el nepotismo y la ley pueden caminar de la mano si se tiene la astucia suficiente. Fue la mujer que lo vio todo, que lo permitió todo y que lo protegió todo. Para sus seguidores, fue la madre de la revolución, para un país en ruinas, fue la arquitecta de un sistema que priorizó el apellido sobre el hambre de millones. Cilia Flores no fue una figura decorativa, fue el alma legal y emocional de un régimen que marcó a fuego el destino de Venezuela. Al final, el silencio que tanto cultivó Cilia Flores terminó por devorarla. Ella se fue como vivió, entre susurros, escoltas y secretos. La matriarca dejó atrás un país que debe aprender de nuevo a distinguir entre la ley y el privilegio, entre la justicia y la venganza. La historia de Cilia Flores ha terminado, pero sus cicatrices en el alma de Venezuela tardarán generaciones en sanar.